Entonces, buenos días. Vamos entonces a empezar. Nos toca base de datos, ¿verdad? Ok. Lo que vamos a hacer entonces primero es, como siempre, iniciar nuestro servicio. Esta parte ya la hemos visto. Iniciamos el servicio. No, primero, por favor, primero véanlo. ¿Se ve? Ok. Ahora lo que vamos a hacer es, ya que iniciamos el servicio, loguearnos con el usuario Postgres. Ok. Y por último, entrar a nuestra consola de PSQL. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver cómo seguir alterando tablas y vamos a ver una nueva restricción que se llama check. En algún momento lo vimos de pasada, pero no hablamos mucho sobre él. Entonces, para ello lo que voy a hacer primero es, yo hago esta parte, ustedes la omiten. Voy a borrar algunas tablas que ya tengo hechas con sus compañeros. Creo que ya estaban borradas con sus compañeros de la tarde. Y me parece que también debo tener una que se llama cuentas. Ok, ya no existe. Muy bien. Lo que vamos a hacer entonces es, vamos a crear estas tablas que se llaman clientes. De manera muy rápida, tenemos un número de cliente de tipo integer que deseo que sea no nulo. También tenemos un nombre, el nombre del cliente, que es de tipo text, que deseo que también sea no nulo. Tengo un paterno que es de tipo text, tengo un materno que es de tipo text, tengo un teléfono que es de tipo text, y por último pues tengo mi llave primaria que se va a llamar pk clientes. Indico que es una llave primaria. Hasta aquí todo fue bien, ¿verdad? Sin embargo, me doy cuenta que paterno y materno, si nos acercamos a verlo, paterno y materno, no indiqué de qué tipo serían. Bueno, sí indiqué el tipo, miento, pero no indiqué si eran requeridos o no. Por ejemplo, para el nombre indiqué que iba a ser not null o que no permite nulos. Recuerden ustedes que al indicar una columna como no nula, significa que la columna es requerida. Como cuando tenemos un formulario y te dicen que ciertas cajitas de texto son requeridas, tienes que introducir algo, ¿sale? Bueno, básicamente eso es lo que significa. Pero para paterno y materno no especifiqué eso. Lo que vamos a aprender entonces el día de hoy es cómo alterar la tabla para agregar estas situaciones. Entonces, por lo pronto lo que tenemos que hacer es alterar la tabla clientes. Vamos a modificar, si ustedes recuerdan, vamos a modificar la parte de agregar esto a esta columna. Primero a esta columna y después a esta otra columna. Ok. Lo que tengo que hacer es alterar la columna. Ok. Y lo que voy a hacer es establecer con set. Wow, tiene usted toda la razón. Paterno, gracias. Lo que voy a hacer es establecer con set que sea no nulo. Ok. Ejecuto, ya mi tabla ya está alterada. Si yo la describo ahorita, efectivamente veo que paterno ahora es no nulo, materno todavía no es no null. Sin embargo, vamos a hacerlo. Voy a escribir la sentencia para que ustedes la escriban cuando estén haciéndolo. Altero mi tabla. Fíjense en la sintaxis, altero mi tabla. Ya no voy a agregar una columna, sino digo alter column, porque voy a alterar una columna. Indico, muchas gracias de nuevo Dani, indico el nombre de la columna que deseo alterar, y en este caso especifico que quiero establecer que esa columna va a ser not null. Ok, vamos a describirlo de nuevo, y efectivamente materno es not null.
Ok, hasta aquí tienen alguna pregunta. Excelente. Vamos entonces también a hacer algunas cosas. Quiero que el teléfono lo cambiemos por otra columna, pero no quiero cambiar solo el nombre, quiero cambiar también el tipo. Entonces lo más sencillo en este sentido para mí sería alterar la tabla, borrar la columna que se llama teléfono. Recuerden ustedes que para borrar una columna especifico que altero la tabla y que borro la columna con el comando drop column. Ok, describimos entonces, ya no existe materno. Lo que voy a hacer ahora es alterar de nuevo la tabla clientes, para agregar una nueva columna. Esta nueva columna se va a llamar saldo. Ok, y me interesa que saldo sea numeric 210. ¿Qué significa? Un campo numérico o numeric especifica en el primero, que sería en este caso en el 10, en este caso especifica cuántos dígitos enteros necesito. Por ejemplo, 20, 30, 40 serían 20 lugares, 30 lugares. Si yo especificara aquí 3, el máximo número de 3 posiciones enteras sería 999, ¿no? Si yo especificara 4, pues serían 9999. Son el máximo de posiciones enteras que puede tener mi número. De igual manera, si yo especifico aquí, por ejemplo, 1, quiere decir que el máximo número que voy a tener es 9999.9. Ok, si yo especifico 2, pues sería 9999.99. ¿Sí me explico? Es básicamente para manejar lo que conocíamos en Java o en C++ como los dobles. Ok, bueno, entonces quiero agregar esta columna de saldo. Vamos a agregarlo. Quiero que el saldo tenga un valor por default. Quiero entonces especificar que el valor por default del saldo ahí, ok, que el valor por default del saldo va a ser 0.0. ok, altero la tabla. Recuerden que cuando hablamos de números, independientemente si son numeric o enteros, es decir, flotantes o enteros, nunca vamos a especificar las comillas. Ok, describimos entonces la tabla y aquí está. Pasa lo curioso, deseo que el saldo siempre sea mayor que 0. ok, esto del default, si ustedes recuerdan, ya lo vimos, me parece que sí. Lo que quiere decir es que si yo inserto, por ejemplo, un campo de esta manera, el valor por default lo que hace es rellenarme valores en las columnas donde no especifique nada. Si ustedes se fijan en el insert, yo no especifiqué el saldo, pero como tienen valor por default, pues rellena con 0.0. Pero ahora lo interesante del caso es que deseo que esta columna siempre sea mayor que 0. ¿Cómo vamos a hacerlo? Vamos a alterar la tabla
vamos a agregar un constraint, una restricción que deseo que se llame chk saldo mayor 0, que va a ser de tipo check. Excelente, muy bien. Y aquí en el tipo check voy a ponerlo abajo para que se vea de manera correcta. Voy a especificar que entre paréntesis una condición. Lo interesante del caso es solamente ver si yo deseo que cada inserción, cada actualización que yo haga siempre se coteje que el saldo sea mayor que 0, puedo usar un constraint de tipo check. ¿Cómo lo hacemos? Así, altero la tabla, como siempre, fíjense, pongo un nombre. En este caso reconozco que el nombre está muy largo, se llama chk saldo mayor a 0 y es de tipo check. Vamos a ejecutarlo entonces. ¿Qué pasa? No hay un error de sintaxis. ¿Qué es lo que sucede? Que ya existe un dato que es 0 y yo estoy pidiendo que el saldo siempre sea mayor que 0. ¿Sí me explico? Tenemos que solucionarlo entonces. Antes hago un update sobre clientes, establezco que mi saldo va a ser 1.0, no especifico condición, por lo tanto se va a hacer para todas las columnas. Y ahora sí, nuevamente entonces escribo. Recuerden ustedes, la sintaxis es alter table, el nombre de la tabla y lo que quieres hacer después. En este caso yo quiero agregar un constraint que se llama chk saldo mayor a 0 y quiero que haga un chequeo en cada actualización o en cada inserción, que el saldo siempre sea mayor a 0. Lo ejecuto, ya quedó. Entonces, por ejemplo, si yo intento hacer con un update que el saldo sea igual a 0, ahora me dice lo contrario, que como ya se estableció la restricción, que no puede ser violado. Si yo intento hacerlo con un insert, vamos a pensar que sea el 2, que sea su hermano este cuate. No especifiqué la columna, gracias. Ahora sí. Y me dice que la relación viola la restricción. Si se dan cuenta, entonces un check me sirve para verificar datos en cualquier actualización, sea inserción o sea actualización. Finalizamos entonces. ¿Nadie tiene ninguna pregunta?